Cordial saludo. A continuación daremos inicio a la exposición de la revista de investigación de fisiología vegetal, cuyo título es Absorción del sistema radicular de plantas de maíz por metales pesados como el arsénico, cadmio y plomo. Autores: Guerrero Villamizar Miguel y Montañez José Humberto. Resumen: el plomo, el arsénico y el cadmio son considerados metales pesados por su grado de toxicidad y su peso molecular, el cual supera los 5 gramos por centímetro cúbico. Su contaminación viene de fuentes como actividades mineras contaminando las fuentes hídricas industriales, el uso de pesticidas, la contaminación del suelo por este metal de plomo depende en gran parte de su disponibilidad de absorción en las plantas, en su sistema radicular, la materia orgánica y la influencia del pH. En el suelo se debe una gran responsabilidad, el cual el pH en suelos ácidos o menor a 6, este metal se encuentra en forma más soluble para ser absorbido por su biodisponibilidad. En suelos neutros o alcalinos, este metal disminuye de forma drástica su disponibilidad para ser absorbido. Las principales vías de transporte de plomo a través de esta membrana podrían ser los canales catiónicos, como los canales de calcio. La absorción de metales pueden disminuir por la unión de ácidos orgánicos exudados al suelo por los ápices radiculares o por los localizados en las paredes celulares de estos cationes. Resumen gráfico. Para este punto vamos a hacer énfasis en la movilización del plomo en la raíz de las plantas. En la imagen 1 podemos observar el catión libre de plomo. Puede ser la forma más tóxica. El plomo se une preferentemente al oxígeno y a los grupos amino y sulfídrico y ocasiona estrés iónico debido a su elevado índice de covalencia. Los factores que afectan la disponibilidad y la absorción del plomo son el tamaño de la partícula del suelo y la capacidad de intercambio catiónico. Además de estos referentes a la planta, tales como la superficie de la raíz, los exudados radicales y la micorización y la tasa de transpiración. El plomo en el suelo está estrechamente ligado a la materia orgánica vegetal o materia coloidal. Todas estas condiciones reducen la absorción de plomo por las raíces. El sistema radicular es la principal entrada del metal hacia las plantas superiores. Entonces, como observamos en esta gráfica, el plomo o el canal de entrada a la planta es generalmente la raíz, y de ahí se dispone a subir a las demás partes superiores de la planta. En la imagen 2 observamos la raíz posee cargas negativas en sus células rizodérmicas pertenecientes a grupos carboxilo de polímeros con el ácido péptico y las diversas proteínas estructurales y enzimáticas. Estas cargas negativas, al unirse en el espacio de la ribosfera a los cationes metálicos de plomo, forman una interfase en equilibrio. Estos cationes entrarán por la pared celular, que es hidrófila. Una vez allí,
se unirán a las cargas negativas de la pared celular y serán transportadas radicalmente. Entonces, como mencionaba anteriormente, podemos observar cómo el plomo entra por la raíz y va ascendiendo hacia la parte superior. Introducción. Actualmente se conoce un poco los mecanismos específicos de absorción de metales pesados por las membranas vegetales. Sin embargo, se sabe que por difusión, flujo en masa o intercambio catiónico, los metales alcanzan fácilmente la raíz para seguir la ruta apoplástica o ruta simplástica. Este órgano constituye la entrada principal del metal pesado en las plantas superiores. La raíz posee cargas negativas en sus células rizodérmicas pertenecientes a polímeros, como los grupos carboxilo del ácido péptico y diversas proteínas estructurales y enzimáticas. Estas cargas negativas, al unirse en el espacio de la rizosfera a cargas positivas, como la de los cationes metálicos plomo, forman una interfase en equilibrio. Estos cationes entrarán por la pared celular, que es hidrófila, y facilita el transporte e intercambio de iones a través de esta. Se unirán a las cargas negativas de la pared celular y serán transportados radialmente en la parte por la vía apoplástica. Planteamiento del tema. La mitigación por la toxicidad del cadmio, arsénico y el arsénico en el estrés oxidativo de las células de la planta, identificando el daño que desarrolla en la pared celular por la peroxisidad de los lípidos, exponiendo los mecanismos de transporte y defensa de las plantas. Para mitigar los efectos causados por la toxicidad de estos metales pesados, según Penagos en 2020, los efectos de la contaminación por metales pesados como el plomo, causando estrés e interrumpiendo las fases fisiológicas de las plantas, identificando las causas y efectos que conlleva la acumulación de este metal pesado en el suelo, y la influencia del pH para disponibilidad de absorción de plomo, lo que nos muestra que el pH juega un papel fundamental en la absorción de plomo, que este va a afectar el sistema radicular y la absorción de nutrientes en las plantas. Identificar los canales de transporte de plomo a través de la raíz, mitigando los efectos como la inhibición del crecimiento radicular, alteraciones en la actividad enzimática y transporte de nutrientes. El daño estructural en las células radiculares debido al estrés oxidativo, según García 2007. Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Miguel Ernesto Guerrero Villamizar y voy a dar continuidad a lo que dijo el compañero José Montañez sobre el artículo científico de las afectaciones del sistema radicular en el cultivo de maíz por metales pesados como cadmio, arsénico y plomo. En la discusión de los hallazgos vamos a encontrar como las más revelantes pruebas de lo que tiene que ver estos metales pesados en sí, en el cierto cultivo de maíz y sus afectaciones al sistema radicular. La influencia en la contaminación y la acumulación en el suelo y el agua por parte de los metales pesados como el cadmio, arsénico, mercurio o el plomo se ve relacionado a la contaminación en las fuentes hídricas por parte de la minería, mal manejo de los residuos, las industrias y el uso de pesticidas.
Los metales entran en las plantas desde el suelo a través de la raíz. En general, la mayoría de los metales pesados son un poco solubles y ya están disponibles para la absorción por parte de las plantas. A pesar de las altas concentraciones de metales pesados en el suelo, solo una pequeña fracción de esos metales es disponible. La absorción y posterior acumulación depende de los movimientos de los metales desde la solución del suelo a la raíz de la planta. El paso de los metales por las membranas de las células corticales de la raíz, el transporte de los metales desde las células corticales a la xilema, desde donde la solución con los metales se transporta de la raíz a los tallos, y la posible movilización de los metales desde las hojas hacia tejidos de almacenamiento usados como alimentos. Estos pueden ser como semillas, tubérculos y frutos por el flujo. Una de las principales causas del arsénico es la disminución del crecimiento de brotes y raíces, afectando la tasa fotosintética de las plantas, pues a concentraciones muy altas, él las altera la membrana de los cloroplastos y desestabiliza su funcionamiento fotosintético. Al disminuirse la síntesis de pigmentos y la concentración de clorofila A y B y la clorofila total a causa del daño anteriormente mencionado en los cloroplastos, se reduce la velocidad de fijación del dióxido de carbono y también de la funcionalidad del fotosistema 2. El ACE en las plantas sustituye al fosfato, lo que altera la fosforilación oxidativa y la fosforilación, provocando una disminución de la capacidad de las células para producir ATP en la membrana plastídica de los tilacoides y de la membrana mitocondrial. Además, otros procesos sensibles a la toxicidad del AX son el metabolismo del ARN y del ADN, el metabolismo de los fosfolípidos, la fosforilación oxidativa, la glucólisis y la fosforilación y la desfosforilación de proteínas respecto al daño bioquímico. Se tiene la superproducción de especies reactivas de oxígeno de la capacidad de disipación de calor de una planta, lo que promueve los cambios en las tasas de intercambio de gases y la emisión de fluorescencia. Esto provoca una disminución del crecimiento de las hojas y de la raíz, acompañado de marchitamiento y una coloración violeta en las hojas. Eh, la toxicidad para los humanos de un compuesto con arsénico depende en una gran medida de su forma química, diferenciándose de dos grupos de compuestos inorgánicos y orgánicos. Los compuestos inorgánicos del arsénico son más tóxicos y aparecen sobre todo en aguas donde se encuentran principalmente en forma de pentóxido de arsénico o trióxido de arsénico. La toxicidad de estos compuestos dependen del estado de oxidación, estado físico, solución o tamaño de las partículas de polvo, la velocidad de absorción en las células y la velocidad de eliminación y la solubilidad en el medio biológico. Los síntomas más generales de la toxicidad por cadmio son atrofilia y clorosis. Esto puede aparecer debido a una interacción directa o indirecta con el hierro, el zinc, el potasio y el magnesio. Se reporta que aun cuando los efectos del cadmio varían a nivel de especie, incluso varietal, en general el cadmio interfiere en la absorción y transporte de varios elementos como el calcio, el magnesio, el potasio y el fósforo y el agua. El cadmio entra a la planta principalmente en forma de cadmio 2 positivo, y ya que sus iones quelatos generalmente no están disponibles para la absorción por las raíces. La capa celular epidérmica es el primer tejido para la captación de iones y dentro de ella los pelos radiculares en las zonas más activas para absorber iones del suelo y es la estructura que facilita la absorción del cadmio. Se han propuesto tres diferentes vías de entrada del cadmio en la raíz. La primera vía en la membrana plasmática de las células epidérmicas de la raíz y se disocia y a través de la respiración de la planta. Eh, el hidrógeno se intercambia con el cadmio del suelo y el metal se absorbe en la superficie de las células epidérmicas de la raíz. Este proceso de absorción es rápido y no requiere de energía y es la etapa precedente a la posterior absorción del cadmio en la epidermis a través de la vía del aproplasto. Segunda vía del cadmio es un elemento no esencial y por lo tanto se asume que las plantas no disponen de mecanismos de entradas específicos para él. Ingresa a las células vegetales a través de transportadores de metales esenciales como el hierro, el zinc y el calcio, como es el caso de las proteínas. Después de combinación con las proteínas transportadoras, el cadmio en la capa de la epidermis de la raíz a través de la vía del simplasto. Tercera vía para aumentar la disponibilidad de iones en el suelo. De la rizósfera, las raíces de las plantas secretan compuestos
de baja masa muscular como los ácidos muciínicos y que forman complejos con el cadmio. Por lo tanto, el cadmio ingresa a la capa de la epidermis de la raíz a través de las proteínas en forma de quelatos. El movimiento del cadmio desde la raíz hacia el tallo se controla a través de tres procesos: el secuestro de metal dentro de la célula de la raíz, el transporte hacia la estela y la liberación de metales al xilema, y la retención es un producto de la barrera apoplástica, y la quelatación de vacuola se demuestra por las fitoquelinas y otros tioiles son quelatantes principalmente en el secuestro de cadmio en la raíz. Otro de los mecanismos propuestos de la retención del cadmio en raíces es a través de la impregnación de la soberanía en la pared celular durante la maduración de la exodermis y endodermis, lo cual afecta la plasticidad y restringe su movimiento a la estela. La transferencia y removilización del cadmio desde el plastilema al floema es otro de los procesos cruciales en el transporte de este ion. Otros autores identificaron altas concentraciones de fitoquetalatinas, glutatión y cadmio en la saya del floema, y sugirieron que el problema también es un conducto para el transporte de los complejos. El plomo no es un elemento esencial ni beneficioso para la flora, ya que es un contaminante ambiental extremadamente tóxico. En las plantas dicotiledóneas se ha observado una acumulación significativamente mayor de plomo en las raíces en comparación con las plantas monocotiledóneas. El plomo que se traslada del suelo a las células de atravesar la membrana plasmática de las células radiculares, una posible vía de transporte del plomo a través de esta membrana podría ser mediante los canales catiónicos, como los canales de calcio. La absorción de metales puede disminuir por unión a ácidos orgánicos exudados al suelo por los ápices radiculares o por las localizaciones en las paredes celulares, así como por la restricción del transporte a través de la membrana plasmática, la naturaleza quelatante de metales de los ácidos orgánicos en características de cada especie. La alteración de la permeabilidad de la membrana plasmática debido a la toxicidad del plomo puede afectar el transporte de nutrientes esenciales, impactando negativamente el crecimiento celular. Los bloqueadores de los canales de calcio pueden inhibir la proliferación celular, y la falta de calcio puede inducir a la apoptosis, es decir, la muerte celular. Esta apoptosis puede ser provocada por el estrés oxidativo causado por la acumulación de especies reactivas de oxígeno derivadas del plomo, así como el daño al ADN, lo que lleva a la activación de vías de señalización que promueven la muerte celular programada. Los efectos de los metales pesados empiezan en la raíz, ya que este es el órgano responsable de asimilar los nutrientes del medio y afecta sucesivamente el resto de la planta. En las hojas se producen graves daños en los cloroplastos y las mitocondrias, lo que altera los procesos de fotosíntesis y respiración. En una fase más avanzada de alteración se producen intensos cambios metabolóticos de regulación celular, y ocurre finalmente en el estímulo de las senescencias por acumulación crónica de metales pesados, lo que puede resultar en la muerte de la planta. El metabolismo oxidativo, uno de los efectos de plomo, consiste en la inducción del estrés oxidativo en partes de la planta. Este crecimiento debido al aumento de la producción de especies reactivas del oxígeno, provocando un desequilibrio del estado de RD celular, un número de diferencias ROX, al unión superóxido, oxígeno sintético y peróxido de hidrógeno y el radical hidrófilo, son producidos durante el metabolismo normal oxidativo en organismos aeróbicos, que esos pueden ser severas cuando se producen elevadas cantidades, puesto que aún algunos pueden funcionar como importantes señales moleculares, alterando la expresión génica y modulando la actividad de proteínas específicas de defensa. Todas las ROS pueden ser extremadamente dañinas para los organismos a altas concentraciones. El plomo induce a la producción de ROS dentro de la planta, y esta depende de la intensidad de estrés. Periodos repetitivos de estrés, tipo de especie, edad de la planta, la peroxidación de lípidos, la cual es conocida como un indicador de daño oxidativo, involucra la degradación oxidativa de residuos grasos hacia la membrana. Muchas gracias, tutor. Esto es como lo más relevante de la investigación. Gracias.